En esta clase vamos a ver los cortocircuitos, las llaves y también la potencia eléctrica. Para empezar con cortocircuitos, lo que tenemos que saber es que cuando en un circuito eléctrico colocamos un conductor sin ninguna resistencia, la corriente va a tender a pasar por ese conductor y va a producir un cortocircuito. Veamos este ejemplo. Yo acá tengo una pila que me va a dar un voltaje, va a circular la corriente eléctrica por acá y cuando llega a esta parte tiene dos caminos para circular. Acá tengo una resistencia, esto es una forma de poner una lamparita. ¿Sí? Cuando hacemos así la resistencia es lo mismo que hacerla así, simplemente ahí estamos diciendo es una resistencia. Y en vez de venir por acá, la corriente eléctrica va a tener que pasar por este conductor que lo que no tiene es ninguna resistencia. Al no tener ninguna resistencia, es como que ese cable, ese conductor no le ofrece resistencia a la corriente y va a pasar mucho más fácil por acá. Entonces evita pasar por acá donde está la lamparita. Al haber entonces ese cortocircuito, la corriente eléctrica viene por acá y vuelve. Por lo tanto, como no pasa la corriente por esa lamparita se dice que está en corto. En corto significa que hay otro conductor que la electricidad no pasa por ella y por lo tanto esa lamparita no va a estar funcionando. Ahora a esto, además le podemos agregar una llave. Ahora supongamos que esta es la llave. Cuando se hace esto, esto se llama llave. Es como cuando prendemos o apagamos la luz. Lo que permite es que se cierre o se abra ese circuito ahí. Si la llave está abierta de esta forma, está abierta, no se está uniendo ahí, la corriente eléctrica va a venir por acá y acá no va a pasar porque está cerrado, no puede pasar por acá. O sea, está abierto, no está cerrado ahí. ¿Sí? No puede pasar por ahí, así que va a pasar perfectamente por la lamparita y va a volver ahí y va a circular la corriente. Entonces cuando la llave está abierta, lo que va a pasar es que tenemos la lámpara encendida. Ahora, ¿qué pasa si yo cierro esta llave? Imaginemos que hago así y uno esto con esto. Si yo cierro esa llave, ahí se produce el corto. ¿Por qué? Porque acá tengo este conductor. La electricidad va a pasar ahora por acá y nunca va a ir hacia la lamparita. Entonces, cuando la llave esté cerrada, la lámpara va a estar en cortocircuito, y por lo tanto no funciona. Veamos otros ejemplos. En este ejemplo acá tenemos dos lámparas. Yo la voy a llamar lámpara 1 y lámpara 2. ¿Qué pasa si esta llave está abierta? Si la llave está abierta, ¿qué va a pasar? La electricidad va a venir por acá, y va a pasar por acá, y va a volver. O sea, en ningún momento va a venir por acá porque no tiene cómo venir. Entonces las dos lámparas encendidas. Ahora, ¿qué pasa si yo cierro esa llave? Esto lo vengo para acá y lo cierro. Al cerrar la llave, la corriente ya no va a circular por la lámpara 1, sino que va a hacer un cortocircuito y va a venir para acá. Entonces, si yo cierro la llave, ¿qué va a pasar? Solo funciona una lámpara, ¿sí? La lámpara 2. Bueno, de la misma forma, vamos a pensar este circuito que tiene dos llaves. Vamos a ponerle lámpara 1, lámpara 2, lámpara 3 y llave 1 y llave 2, como para identificarlas. ¿Qué pasa si yo dejo esas dos llaves abiertas? Vamos a hacer las tres posibilidades que tenemos. Tenemos las dos llaves abiertas. Si tenemos las dos llaves abiertas, la corriente va a circular así. Viene por acá y acá tiene dos caminos, por acá y por acá. Por este lado va a poder circular porque no está en corto, así que la lámpara 1 va a estar encendida. Y por acá también va a poder circular porque no está en corto, así que si tengo las dos llaves abiertas, tengo las tres lamparitas encendidas. Ahora, ¿qué pasa si dejo solamente la llave 1 abierta y la 2 cerrada? Ahora imaginemos que cierro esta llave. ¿Qué pasa? Como cierro esta llave, esta parte entra en corto, porque acá no tengo ninguna resistencia.
la corriente eléctrica viene por acá y va a pasar acá sin llegar a estas dos lámparas. Por lo tanto, la 2 y la 3, al estar en cortocircuito, las dos juntas, no van a recibir corriente. Entonces, acá sí va a circular corriente porque la 1 está abierta, pero al cerrar la llave 2, no voy a recibir en la 2 y la 3. Entonces, en este caso, solamente la lámpara 1 está encendida. Y ahora hagamos que estén las dos llaves cerradas, ¿sí? Cierro esta y cierro esta. Si cierro las dos llaves, ¿qué va a pasar? Esto está en corto y esto también está en corto, la corriente circula por acá y no por la lámpara. Entonces, si tengo las dos llaves cerradas, tengo las tres lámparas apagadas. Por último, ¿qué pasaría si dejo la llave 1 cerrada y esta abierta? Bueno, la corriente circularía por estas, pero no por esta, ¿sí? Entonces tenemos que ir planteando las distintas opciones. Teniendo en cuenta eso, vamos a hacer este ejercicio que tiene llaves y cortocircuito. Nos dan yo le voy a poner número a las lámparas, 1, 2, 3. Y acá tenemos tres llaves, le voy a poner llave 1, llave 2, llave 3. Se le puede poner A, B y C también, da lo mismo. La pregunta es, ¿qué llaves cerrarías y abrirías para que se encienda 1, 2 y 3 lámparas? Tenemos que tratar de tener una lámpara encendida, 2 encendidas y 3 encendidas. Veamos qué hace cada llave. Esta llave lo único que hace es cerrar el circuito, ¿sí? Si yo esta llave no la cierro, ¿qué va a pasar? La corriente se queda hasta ahí y no puede llegar a todo el circuito. O sea que la llave 1 sí o sí tiene que estar cerrada, porque esta no es que me hace un corto, sino que me cierra el circuito. Si no la cierro, no puede llegar la corriente a todo este lado. Entonces, la llave 1 yo sé que tiene que estar cerrada. Si no, estarían las tres lámparas apagadas. Si no la cierro, no llega la corriente para este lado. Después, ¿qué hace la llave 2? Si yo cierro la llave 2, esto me entra en corto y esto no se enciende, ¿sí? Yo cierro la llave 2, supongamos que la cierro, y esta está cerrada también. Dijimos la 1 tiene que estar cerrada sí o sí. La corriente vendría por acá, después pasaría por acá y por acá. Entonces, si yo tengo solamente la llave esta que le pusimos 2 cerradas, la corriente viene así, pasa por acá, hace puente acá, no se prende la 1, solo se prende la 2. La 3 tampoco se prende porque no la cerré. Entonces, si yo tengo la llave 1 y la llave 2 cerradas, lo que voy a tener es la lamparita número 2 encendida. O sea, solo una lámpara, la 2. Ahora, ¿qué pasa si cierro las tres llaves? ¿Sí? Si cierro la llave 1, la llave 2 y la llave 3. Al cerrar la llave 3, la corriente va a poder circular por acá. Tengo las tres cerradas, la corriente pasa por acá, se saltea la 1, viene así y va para la 3 y para la 2. Entonces, si tengo las tres cerradas, tenemos la lamparita 2 y la 3 encendidas. ¿Y cómo puedo hacer para que estén las tres encendidas? ¿Sí? Esta dijimos que sí o sí tiene que estar cerrada para que estén encendidas. Llave 1 cerrada. Y la llave 3 también tiene que estar cerrada para que le llegue la corriente a la 3. Lo que pasa es que si yo cierro la llave 2, la 1 entra en corto. Entonces la llave 1 tiene que estar cerrada, la llave 2 tiene que estar abierta, porque de esa forma esto no entra en corto. Y la llave 3 tiene que estar cerrada también, y de esta forma tengo las tres lámparas encendidas.
Entonces, para hacer este ejercicio yo lo que me tengo que fijar es qué llaves hacen cortocircuito y cuáles cierran el circuito. La llave 1 sí o sí la tengo que cerrar. ¿Por qué? Porque si no, la corriente llega hasta ahí nomás, no puede atravesar esta parte. Si yo cierro la llave 2, lo que hago es que esta lámpara no funcione. ¿Por qué? Porque la corriente va a pasar por acá y acá entra en corto. En cambio, la llave 3 también cierra el circuito, hace que la corriente pueda ir a la lamparita número 3, ¿sí? Entonces, de esa forma razonamos este ejercicio. Veamos ahora potencia. La potencia se define como la energía en un determinado tiempo. La energía que un aparato eléctrico consume en un determinado tiempo. La energía se mide en joules y el tiempo se mide en segundo. Joules y segundo forman watts. La potencia se va a medir en watts. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es la potencia de un aparato que consume 500 joules en 20 segundos? Entonces la fórmula es así. La potencia es la energía sobre el tiempo. La potencia entonces es la energía, 500 joules, dividido el tiempo, que es 20 segundos. Entonces hacemos esa cuenta, 500 dividido 20 nos da 25 y esto queda en watts. ¿Por qué watts? Porque joule y segundo forman watts. Entonces la potencia de ese aparato es 25 watts. Perdón. Bueno, ahora el ejemplo 2. Tenemos, este es teórico, nos pregunta si un aparato que tiene mayor potencia consume necesariamente más energía. Bueno, la potencia no depende solamente de la energía, sino que también depende del tiempo, ¿sí? Si un aparato tiene mayor potencia, puede significar dos cosas. Una es que consuma más energía, ¿sí? Si yo tengo mucha energía acá, voy a tener mucha potencia. A mayor energía que consume, más potencia. Entonces, una de las posibilidades es que si tiene mayor potencia es porque consume más energía. Pero hay otra posibilidad también, porque la potencia no depende solo de la energía, sino que depende también del tiempo. Yo puedo tener la misma energía, pero si el trabajo esa energía se hace en menor tiempo, el resultado me va a dar una mayor potencia. O sea que para tener mayor potencia puedo tener un aparato que consume más energía, o la otra opción es que lo haga ese consumo de energía en menor tiempo. Entonces, no necesariamente tiene que consumir más energía para tener mayor potencia, sino que también puede ser en menor tiempo. Y veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos dos televisores que consumen 200 joules de energía. Para los dos televisores la energía es 200 joules. Pero para el televisor 1, el tiempo del 1 es de 2 segundos. Y el tiempo del 2 es 1 segundo. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? La potencia para el televisor 1 va a ser esa energía, que es los 200 joules, dividido el tiempo, que son los 2 segundos. 200 dividido 2 nos va a dar 100 watts. Ahora, para el televisor 2, tengo la misma energía, 200 joules, pero el tiempo es menor, es 1 segundo. 200 dividido 1 nos da 200 watts. Entonces, a la misma energía, el que tiene menos tiempo, lo que hace menos tiempo, tiene más potencia, ¿sí? Entonces, mayor potencia no significa necesariamente más energía. O puede tener más energía, o puede ser que también se refiera a menor tiempo. Para seguir con potencia, vamos a ver un ejercicio que está relacionado con el consumo eléctrico de los artefactos y lo que nos cobran en las boletas por mes. La pregunta sería, ¿cuánta energía eléctrica consume un televisor de 80 watts que funciona durante 4 horas todos los días? Y estimar el costo. Para estimar el costo me fijo en la boleta de la luz y aparece el gasto en cada kilowatt hora. Eso significa kilowatt por hora. En la boleta va a decir, por ejemplo, 0,82 pesos por cada kilowatt hora. ¿Qué significa esto? Nosotros vimos que la potencia se mide en watt. Bueno, hay una forma de medirla que es el kilowatt, que es al watt dividirlo por 1000, ¿sí? Para pasar de watts a kilowatt hay que dividir por 1000. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un televisor de 100 watts,
Esto es lo mismo que decir 100 dividido 1000. Hacemos 100 dividido 1000 y va a ser 0,1 kilowatt. Es otra unidad. Entonces siempre dividiendo los watts por 1000 nos da los kilowatts. Esto es un ejemplo. Bueno, ¿qué tengo que hacer para estimar entonces cuánta energía eléctrica se consume? Para estimar esa energía eléctrica vamos a hacer esta fórmula. La potencia del aparato en kilowatts multiplicadas por el tiempo que lo tenemos encendido por mes, ¿sí? Para saber cuánto consume por mes queremos saber. Esa va a ser la energía consumida. Y después vamos a calcular cuánto nos cuesta. Veamos con este televisor. Este televisor era de 80 watts. Si era de 80 watts, significa que tenemos 80 dividido 1000. Hacemos 80 dividido 1000 y nos da 0,08 kilowatts. Entonces ahí ya lo tengo en kilowatts. Entonces tengo que hacer la potencia en kilowatts es 0,08 kilowatts. Y lo tengo que multiplicar por el tiempo que lo tengo encendido, por mes. Yo sé, acá dice que lo usan 4 horas todos los días, ¿sí? Pero como nosotros sabemos que tenemos 4 horas, pero que el mes tiene 30 días, es 4 horas por día, pero son 30 días del mes. 3 por 4, 12, serían 120 horas que está encendido ese televisor. Entonces sería esto por 120 horas. Esa va a ser la energía consumida en kilowatts hora. Si multiplico la potencia en kilowatts y el tiempo que lo usamos por mes, las 4 horas por 30 días. Entonces ahí hago 0,08 por 120. Me queda 9,6. Entonces, 9,6 kilowatts hora. Se me junta el kilowatt con las horas, kilowatts hora. Eso es lo que consume ese televisor. Ahora, yo lo que tengo que hacer es ver cuánto gasta. Entonces tengo que fijarme esto. 1 kilowatt hora gasta 0,82. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto. 1 kilowatt hora son 0,82 pesos. Eso es lo que me dice la boleta de la luz. Pero nosotros, ¿cuántos kilowatts hora nos gasta ese televisor? Nos gasta 9,6 kilowatts hora. Entonces, ¿cuánto pagamos por ese televisor por mes? Hacemos una regla de 3 simple en lo que tenemos que multiplicar 9. Esto siempre se multiplica cruzado y se divide por el que quedó solo. Entonces va a ser 9,6 por 0,82. Y a lo que nos da dividido 1, bueno, que nos va a quedar lo mismo. 7,87. Entonces, 7,87 pesos gastamos por mes en ese televisor que tenemos encendido 4 horas todos los días, ¿sí? Entonces, volvemos. Me preguntan dos cosas. ¿Cuánta energía eléctrica consume un televisor que está encendido 4 horas todos los días? Y después estimar el costo. Para estimar el costo me tienen que decir lo que sale en la boleta de la luz, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Primero los watts los paso a kilowatts dividiéndolos por 1000. Y después las horas los multiplico por la cantidad de días que tiene el mes. 4 horas por 30 días del mes son 120 horas al mes. Y ahora esos dos valores los voy a multiplicar. Multiplico la potencia, que es 0,08 watts, por las 120 horas por mes y me da 9,6 kilowatts hora. Eso entonces es lo que consume. Esto es la energía consumida, ¿sí? Energía consumida en kilowatts hora. Ahí contestó la primera parte. Ahora, ¿cuánto pago yo por esa energía consumida? Me lo dice en la boleta, por cada kilowatts hora 0,82. Entonces digo que 1 kilowatt hora es 0,82. Como consumo 9,6, ¿cuánto? Hago la regla de 3, multiplico cruzado, divido por 1 y esto es la respuesta. Este es el costo o gasto de la energía eléctrica por mes debido a ese televisor.